Familia, ¿cómo estamos? Espero que bien, todos por ahí. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida, no te preocupes. Si hay problemas, vas a salir de ellos. Si hay pruebas, también. Si hay disciplina, tiene un tiempo determinado cada disciplina. Dios es bueno con nosotros y sabe cuánto podemos soportar. Así es que lo que estés pasando, si tú te aferras a Él, vas a salir de ahí. Y los que están bien ahorita en este momento, que están en un relax, qué bueno. Me da gusto, es tiempo de aprender y seguir madurando. Así es que vamos adelante, mis amados, a ver qué Dios tiene en este momento. Vamos a seguir con el tema de la iglesia, que ya tenemos, este sería nuestro cuarto video acerca de lo mismo. En esta ocasión vamos a hablar del engaño del enemigo, de cómo hace él para destruir la iglesia, ¿verdad? Y convertirla en algo religioso, en algo institucional, frío, que no tiene fuerza, no tiene poder. Dice en este documento, dice, desde que Jesús lo derrotó, el único poder real que tiene el enemigo es el engaño. No le queda otra. Y ese es experto en engañar, en mentir. Busca evitar que conozcamos la autoridad que tenemos sobre él en Cristo porque tenemos una autoridad sobre él, pero hace todo lo posible porque tú creas que no tienes ninguna autoridad. Ya hay varias maneras para hacerlo. Uno de sus trucos favoritos es hacer que los cristianos crean que él y sus demonios ya no están realmente cerca. Sería absurdo, ¿no creen ustedes? Pensar que el demonio, que Satanás no tiene actividad y que los demonios tampoco. Si lo estamos viendo, el mundo está en un terrible caos. Y entonces si hay caos, quiere decir que es Dios el que lo está provocando. Es el enemigo, es él el que lo está haciendo. Su autoridad que tiene, lo vamos a ver, es justamente engañarte a ti para usarte a ti con el permiso tuyo. Estoy hablando de todo tipo de personas. Pueden ser personas de iglesias que estén enseñando de una forma equivocada o puede ser los gobiernos, las entidades más grandes que haya en el mundo para provocar guerras y todo lo demás. Pero tiene que usar a un ser humano para hacerlo y para eso ocupa su permiso. Si tú caes en ese engaño, tú le estás dando ese permiso. Pero mire, por ejemplo, hablando del tema de los cristianos en general, vemos que hay iglesias que abiertamente se han declarado que ellas no nombran a Satanás, que no tienen para qué, porque este ya fue vencido. Ese es su lema favorito, que eso no se va a predicar, sino solo el amor de Dios. Y así lo exponen, tal cual. No sé, yo digo, ¿no han leído Efesios? ¿O todos los versículos que aparecen en el Nuevo Testamento acerca de la guerra? ¿Para qué tenemos el Antiguo Testamento que nos habla de guerras? Pues se hubiera quitado eso. Pero ese es el ejemplo de cómo se hacía una guerra física y que ahora la guerra es espiritual. Pero mire lo que hace Satanás. A él le gusta disfrazarse de ángel de luz y trabaja encubierto como un espíritu religioso. Vaya que sí lo he visto. Además, no solo lo he visto, sino que yo fui una de ellas. A mí yo me convertí en una persona religiosa, legalista, mm, no sé, sectarista, de todo. Es muy fácil caer ahí cuando somos inmaduros. Esto me pasó hace muchísimos años, años para atrás. Pero sí fui engañada por el enemigo y él me hizo creer que así eran las cosas. Yo sé de qué se trata. Para yo descartar ese espíritu religioso de mi vida, me costó realmente entender que la fuerza y el poder no lo tenía yo para sacarlo de mi vida, sino que era Dios mismo en mi vida. A través de un reconocimiento de perdón, arrepentirme, fue como eso se fue. Ahora, cuando tú lo tienes, pasa algo bien curioso. Una persona con un espíritu religioso no lo puedes contradecir. Se enoja. Yo me enojaba, ¿verdad? Entonces, si la persona, tú le quieres hablar, por ejemplo, de algo con lo que no está de acuerdo, pues te bloquea totalmente y no quiere saber nada de ti. Si tú empiezas a hablar del diablo, que es algo que el espíritu religioso no recibe,
se molesta mucho más, ¿verdad? Porque para ella eso es oscuro, eso no tiene nada que ver con esta persona y eso no lo va a escuchar y lo rechaza totalmente. Ahí puedes descubrir si tú eres una persona religiosa o estás hablando con una persona religiosa. Así se identifica. Donde tú intentes hablar de las estrategias del enemigo y cómo vencerlo, te va a bloquear. Si hay un espíritu religioso, te va a bloquear. O tú te bloqueas. Entonces ten cuidado, porque si tú te bloqueas, te molestas con ese tipo de conversaciones, quiere decir que hay un problema por ahí que se llama espíritu religioso. Y más vale que lo saques de tu vida, porque ese no te va a dejar crecer, pero para nada, para nada. Por experiencia te lo digo. De esta manera, dice, puede influir en los cristianos para que se alejen de la verdad que lo expondrá él, por supuesto, ¿verdad? Sin ser detectado, puede moverse hacia una falsa doctrina que lo protege a él. Entonces puede avivar las llamas de las diferencias doctrinales para causar dolorosos rechazos entre la gente. A través de este dolor puede motivar la carne a la ira, a la amargura y a muchas cosas negativas. Mira, una de las cosas que empiezan a suceder es que te empiezas a alejar de la gente, de tus hermanos, o sea, empieza a romperse la unidad porque ya no estás de acuerdo con ciertas cosas. Es verdad que muchas veces hay hermanos con los que tenemos que tratar que tienen doctrinas que no son de la Biblia, no son reales, son falsas doctrinas. Con ellos hay que hablar en amor, ¿verdad? Exponiéndoles lo que dice la palabra de Dios para que ellos se den cuenta que la doctrina que tienen pues es equivocada, ¿verdad? Esa sería la manera. Pero cuando algo que está escrito en la Biblia, claro y perfecto, o sea, transparente, está ahí, estamos en guerra, mis amados, estamos en guerra. Y el que no aprende guerra, pues ¿qué cree que le va a pasar? Pues que se le va a venir las cosas encima y no va a saber cómo actuar porque no está preparándose. Ya no hay tiempo en este momento de estar jugando a la iglesita, mis amados, perdónenme que lo diga así de esa manera, pero no es ese tiempo ya. Estamos en un tiempo de emergencia donde Dios nos está preparando completamente. Estamos viendo la preparación para enfrentarnos realmente a lo que está sucediendo. Si tú no te preparas, tú eres una víctima. ¿Y cómo ayudas a tu familia? ¿Y cómo ayudas a todos los demás que están teniendo problemas muy serios? Pues no tienen las armas, no las tienes. Lo único que hace el cristiano es decir, lee la Biblia, ve a la iglesia, las cosas que son rutinarias, que no tienen vida, ¿verdad? Eso es lo que hacen. Hay unas iglesias específicas que son las que se detectan que hacen este tipo de cosas, que son las iglesias cesacionistas, son parte de este engaño en que nuestros hermanos han caído en ese tipo de falsa doctrina, ¿verdad? ¿Qué es el cesacionismo? Pues es la doctrina cristiana que sostiene que los dones espirituales milagrosos o de señales, como la profecía, la sanidad, el hablar en lenguas, cesaron con la muerte de los apóstoles y la finalización del canon bíblico. Fíjate bien, ¿eh? Esto fue lo que nos mandó el Señor a hacer, ¿verdad? Estos son los dones. Si no hay milagros, si no hay señales como la profecía, la sanidad, no hay dirección, no hay forma de que te muevas, no tienes la dirección de Dios. Todo esto es sobrenatural y el cesacionista no cree en las cosas sobrenaturales. Justamente por eso se llama así. Cesaron, para ellos ya cesaron. Mire lo que dice 2 Corintios 11, 14, 15, dice, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Por tanto, no es extraño si también sus ministros se transforman en ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay muchos hermanos que están haciendo esto, muchas iglesias que se mueven en esto, que no está, ahorita es como muy peligroso, o sea, ahí estamos en un momento de mucho peligro. Ya Pedro nos lo advirtió, nos dijo que los últimos tiempos iban a ser tiempos peligrosos. En esos tiempos estamos. Primera de Timoteo 4:1 dice, algunos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pues sí, porque ¿por qué doctrinas de demonios? Porque esas doctrinas se apartan de la verdad y si te apartan de la verdad estás de su lado. Caminas con él de su lado en lugar de ir en contra de él, ¿verdad?
El enemigo no usa una gran cantidad de métodos, no necesita muchos. Lo que él usa ha sido altamente perfeccionado durante miles de años de práctica y funciona de manera muy efectiva en los incrédulos y cristianos desinformados o inmaduros. Sus planes siempre están diseñados para pervertir la verdad de Dios a fin de desviar al hombre de su propósito. Ese es el fin de él. Si te desvía a ti del propósito divino para ti, pues ya te tiene en sus manos. Además de que no te vuelves peligroso para él. Pero si tú buscas a Dios, te entrenas en esto que es guerra espiritual, créeme que él va a tener que hacerse a un lado, porque no tiene autoridad contigo, ni para ti, ni para tu familia, ni para nadie. Esas son las ganancias de estar en la guerra espiritual. Dice, los patrones de vida del reino de Dios siempre conducen a una vida abundante de amor, justicia, paz y gozo. La perversión de estos patrones por parte del enemigo siempre producen desamor, maldad, dolor, aflicción, desesperación y desunión. Eso es lo que sucede. Y si Jesucristo nos dijo que seamos uno, pues ¿cuál cree que es el propósito de él? Pues separarnos, ¿verdad? Si nos separa ya no somos uno. Los cristianos pueden ser fácilmente engañados y desviados hacia un plan alternativo si no tiene un entendimiento fundamental, claro, y de los patrones del reino de Dios. La mejor manera de reconocer una falsificación es conocer a fondo la verdadera. ¿Cuál es la verdadera? El Señor lo dijo muy claro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No puedes decir yo camino en el reino de Dios y no sabes cuál es su justicia. Entre su justicia está que caminemos en esos dones sobrenaturales, mis amados, porque Satanás se mueve en lo sobrenatural, no en lo natural. ¿Y cómo entonces le vamos a poder contrarrestar todo eso si no es de una forma sobrenatural? Si el enemigo no puede pervertir por completo, intentará desviar la atención llamando la atención sobre algún otro asunto menos importante. Te desvía con muchas otras cosas. En las iglesias hay muchos planes de entretenimiento, cafecitos y conferencias y aquí y allá, pero todo es como humo, mis amados. Es como humo que no te está dejando ver la realidad de lo que está pasando. El ministerio de restauración de Jesús siempre involucra dos procesos. Uno es derribar la vieja estructura de vida y el otro es la construcción de la nueva. Para ayudarnos a reconocer y derribar el trabajo del enemigo y para ayudarnos a evitar sus planes, es importante descubrir y exponer su trabajo y métodos. Para comenzar a reconstruir debemos renovar nuestras mentes a los patrones del reino de Dios de vida abundante. Ya nos lo dijo él. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para ti. Pero no es en el reino natural, es sobrenatural, mis amados. O sea, esto es así. Yo sé que muchas veces por allá afuera se habla mucho de que no, el diablo ya no tiene nada que ver con nosotros. No, sí. Y que el diablo que tú no te metas con el diablo. No, pues no, yo no me meto con él, pero él se mete conmigo, ¿verdad? O sea, si yo le doy oportunidad. Y hay muchas puertas y hay muchas maneras como tú le vas a permitir. Y si no las conoces, pues vas a hacer una puerta, ya no una ventana, una puerta para que se meta y trate de hacer estragos en tu vida. Es mejor conocer el reino y su justicia y movernos en él. Jesús dijo muy clarito que el reino de los cielos desde Juan el Bautista sufría violencia y los violentos la arrebatan. Es verdad, debemos de ser mansos y humildes delante de Dios para el conocimiento, para recibir todo lo que necesitamos. Pero contra este hay que ser violentos, mis amados. No quedarse pacíficos, de ninguna manera. No se quede en un rincón pensando que todo ya lo hizo Dios. No, Señor. A usted se le dio armas, se le dio una armadura. ¿Para qué la necesita si no hay batalla? Si Pablo habló muchas veces de batalla, ármese, interésese por la guerra espiritual, comience a ver cuáles son las estrategias de Satanás. Ahora bien, no se enfoque demasiado en eso.
Tiene que haber un balance, ¿verdad? O sea, tiene que leer la palabra, conocer a su Dios. El conocimiento de Dios tiene que ser todo el tiempo, o sea, buscar su presencia, pero también interese de cómo se mueve el enemigo, porque estamos en esa guerra y Él nos está preparando. Vamos a seguir con este tema, un video más, yo pienso. Así es que los espero para la siguiente semana. Espero que todo esto les haya servido. Los bendigo grandemente a cada uno de ustedes con todo mi corazón. Los amo, pero no se olviden jamás cuánto los ama Dios.